ese idioma. O sea, hay que generar también políticas para la producción del campo y para que realmente sean autónomos económicamente. Gracias. ¿Alguien más de nuestro auditorio? ¿Alguien más? Chavos, chavas, adelante. Y habla por ti. Hola, buenas tardes. Soy Jocelyn Hernández, estudiante del 8º grado de Pedagogía. Y yo tengo una duda. En los objetivos de educación inicial habla de generar condiciones para el acompañamiento afectivo y social, como un sostén social. Y en cuanto a la ANEM, menciona que se debe de tener las condiciones para construir una infraestructura. Entonces, yo quisiera saber ¿qué garantías hay o cuánto abarca o qué se ha logrado en cuanto a lo que conocemos hoy como la educación inicial obligatoria? Porque si bien sabemos, las familias no tienen acceso o no tienen oportunidad de acceder a estos nuevos programas. Entonces, cuando hablamos de obligatoriedad, no es necesario que tengan educación inicial para entrar al preescolar. Entonces, ¿qué es lo que se está logrando? Al proveedor, yo pasé el micrófono para la respuesta de la compañera Katy. Si quiere contestar a la compañera Katy, después de José. Es que el proveedor respondía que contestara a Katy. Claro. ¿Quieren que empiezo por la última, la que me acuerdo? Siempre, ustedes han visto en una reforma, se plantea el ideal, pero por eso les decía, es muy importante que ustedes como estudiantes puedan elaborar esas tesis de investigaciones y presionar a los gobiernos de los estados, a la Secretaría General, Federal, para que se cumpla, ¿no? Hay muchísimas, la educación debe ser gratuita, laica, ¿no? Y de pronto hay escuelas religiosas y ahora con tantas nuevas religiones, pero los maestros son los que promueven que al fin de año se haga la misa de los de sexto año. O sea, hay muchas contradicciones de abajo y de arriba, pero es importante, esta propuesta de educación inicial fue lo último que se aprobó, entonces va a ser muy importante. Bueno, la UPN ha hecho programas, ¿no?, para ello, pero sí falta la infraestructura, etcétera, etcétera. Hoy es todo un tema que, digamos que la verdad no soy experto en ello, ¿no? Digamos que yo estoy trabajando lo curricular, además la SEP ya saben que tiene muchos, pero yo me llevo esa inquietud para profundizar más en ello. ¿Cuál era la...? Es nada más de educación inicial. Yo soy la coordinadora de educación inicial de Guerrero. En relación a tu respuesta, te comento que educación inicial, efectivamente, en el artículo 3º ya es una obligatoriedad. Es una obligatoriedad para el Estado. Y los papás tienen que ir y llevando a sus niños, pero para eso como docentes tenemos de concientizar que todos los niños a partir de 0 a 3 años son niños y son aprendices competentes. Y se marca ahorita, o se implementó a partir del año pasado la Política Nacional de Educación Inicial, que va enfocado a eso. Aquí en el estado tenemos el programa de expansión de la educación inicial. Aparte de tener del escolarizado, tenemos el no escolarizado, que está iniciando, ¿sí?, que son los centros comunitarios para la atención de la primera infancia, que ahí es con los papás. Pero como docente, lo importante para la educación inicial es ir, y lo marca precisamente la Constitución y lo marca la Ley General de Educación, que debemos de, como Estado, nos toca concientizar esa parte. Pero, de hecho, ahorita vengo de un evento y es lo que le decía a los agentes educativos, que no hay tan importante como nosotros por dentro en educación inicial, conocer bien este nivel educativo para poderlo concientizar a las demás personas, porque los niños no nada más son de cuidado, son sujetos de derecho.
y eso es lo que se nos olvida. Entonces, sí se está trabajando por la expansión, es algo que se espera ir trabajando todavía más, porque lo que se está llegando a lograr es que se otorgue este servicio, llegue a la mayoría de los niños de 0 a 3 años. Perdón por interrumpir, pero sí te lo quería comentar. Y está dentro, y sí te comento que puedes leer la Política Nacional de Educación Inicial, que tiene unos principios, y uno de los principios es ese que están leyendo, tiene una parte. Para nosotros es importante el sostenimiento y el vínculo con los niños, el vínculo afectivo. Dar amor es lo más importante. Gracias. El cuidado sí es interesante. Al contrario, recuerdo que ¿quieres seguir preguntando? No, bueno, solo en cuanto a lo que nos comentas, que como se está iniciando, entonces la obligatoriedad es en cuanto a los agentes educativos y concientizar, más no podemos obligar a que se esté asistiendo, pero esa es la meta, podríamos decirlo. En cuanto a la cobertura de los ECAPIs, es un poco reducida por lo mismo de que aún está como en plan piloto, está haciendo la prueba. Sí, es un pilotaje que ya lleva 3 años, se está haciendo el pilotaje como tal, y me decían que es de cuidado. A lo que yo me refiero es que no nada más son de cuidado, los niños son sujetos de derecho. Y en nosotros, en cuanto a las actividades o las situaciones pedagógicas, lo que se lleva a cabo es que ya no hay actividades asistenciales en educación inicial, sino desde un cambio de pañal es una actividad pedagógica, porque activamos lo que es el lenguaje, el acercamiento, el vínculo afectivo, y se va trabajando con ellos diferentes aspectos, que entra la parte que está en los campos formativos, porque ahí podemos abarcar, y estamos acostumbrados en iniciar, todo en englobar para mejorar un desarrollo. Y los ECAPIs están en eso, están en un proyecto, y nada más es para 20 niños diariamente, con sus padres, con las familias. Se les está otorgando la alimentación, que es como la forma atractiva de invitar a las familias, ¿no? Pero por lo mismo solamente se da cobertura a un grupo reducido, pero puede existir 2 ECAPIs en una misma comunidad. Los ECAPIs son para niños de mayor vulnerabilidad. En este caso, aquí en Morelos tenemos 3. Son para 20 niños porque es un agente educativo para los 20. Son niños con padres de familia, son para, se trabaja junto con las familias, y también se reciben a mamás embarazadas, porque desde ahí se les va enseñando para tener una convivencia y crear el vínculo con el niño desde el vientre. Entonces, ahorita es un pilotaje, no pueden haber cercanos, porque también está CONAFE, que es otra parte, y tenemos que buscar comunidades que realmente requieran el servicio y la atención y no haya otro tipo de cobertura. Pero sí es un programa piloto, yo creo que sí se va a quedar, es muy bueno. Ya van 3 años, nosotros en Morelos llevamos 2, y estamos esperando lograr que el siguiente año tengamos más ECAPIs en el estado. Vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Hay una respuesta pendiente. Lo mío es qué tan importante es cambiar los textos, que sea un lenguaje acorde a la comunidad, sobre todo porque están los chicos viendo como doble, no moral, sino doble lenguaje, de una manera muy académico y de otra manera muy cotidiano, se enfrentan con la realidad, con la comunidad. Entonces, ¿qué hacen? O sea, me han preguntado, nos enfrentamos luego con titulares de organizaciones y nos prohíben utilizar esto, y ya saben, ¿no? Y por otra parte, que si están bloqueando la edición de nuevos libros, que hay también edición de manera particular, libros muy interesantes, que bueno, pues que se compren, que se repartan. O sea, yo lo veo así. O sea, darles la vueltecita a quienes están bloqueando, ¿no? Sí, exacto. Sí, ahorita se está trabajando todos los libros, y también por cientos de maestros, no sé si sepan, pero se sacó una convocatoria y muchos maestros participaron y están ahorita elaborando
por ahí hay un crítico, dice, es que es un lenguaje, por otro lado dice, es un lenguaje demasiado sencillo, dice, es demasiado como de maestro, porque también hay desprecio, ¿no? Sí. Claro, porque los que están redactando estos libros son maestros. Entonces, la página de la SEP, estamos modificándola, les sugerimos que entren a la página de la SEP, va a haber ahí, yo diría cientos de links, cientos de ligas para poder ingresar. Por ejemplo, yo les he preguntado de la revista Entre Maestros y la conocen muy poco, cuando hay muchísimos artículos, experiencias de maestros, ¿no? Y de ahí va a haber muchos de otras instituciones para poder, no podemos restringir, pero sí la posibilidad de ampliar, y en la medida que ustedes queremos poner un buzón para ir mejorando esa página y que estos libros puedan llegar. Yo pienso que en breve, después de unos 2 o 3 años, va a tener que enriquecerse porque va a haber mucha producción. Por ejemplo, esta producción que yo tengo pues es de la experiencia anterior, pero ya quiero ir, que me inviten a alguna escuela y trabajar con los maestros y empezar a elaborar materiales que arrojen que cómo en diferentes contextos hay cosas riquísimas. Le preguntamos a los niños como qué quisiéramos, y dice una niña, a mí me gustaría que jugáramos a corretear al cuche. ¿Saben qué es un cuche, no? ¿Cómo le dicen aquí? Puerco, cochino, ¿no? Entonces, imagínense a todos los niños correteando al cuche. O sea, los niños son muy creativos en ese sentido, y la escuela tradicional los ha limitado, ¿no? Creo que por ella quería una pregunta. Adelante, Dulce. Mire, buenas tardes, perdón. Mire, mi pregunta es que, bueno, como sabemos, hay parte de los niños y jóvenes que incluso van al día, incluso para comer o para tener una vivienda. Y como dice en el artículo 3, se supone que la educación tiene que ser gratuita. Entonces, ¿qué tan gratuita es la educación si a pesar de no tener que pagar supuestamente, les cobran, ellos les dicen las cooperaciones supuestamente, pero sabemos que a veces no tienen ni para eso? Entonces, ¿qué tan gratuitas son? Ya no están ejerciendo tampoco su derecho. ¿Sabes cuál fue mi tema de tesis de licenciatura? La educación física no debería de existir hasta que todos los niños tengan que comer. Cuando presenté la tesis se llenó todo el auditorio porque era muy provocadora, ¿no? Un poco es eso, está muy bien. Claro, yo soy un funcionario de la SEP, no tengo el poder económico. Sí he luchado por este país para que se democratice. Sí, ustedes saben que antes estaba la tendencia de privatizar. Eso que tú estás planteando es fundamental para la escuela pública. Y por muchos maestros hemos hecho marchas, plantones, por años. No debería de decirlo, si ya nos está filmando, porque saliendo yo de la escuela normal, inmediatamente mataron a una compañera, Luz Divina, porque luchaba por una transformación. Eso no se ha terminado. Por eso se necesita estudiantes rebeldes e inconformes, estudiantes que vean más allá, como esa pregunta, ¿no? Eso en otra perspectiva se llama literacidad crítica. O sea, no leer un texto y quedarse con ello, no escuchar una conferencia y quedarme con ello, sino hacer preguntas más complejas, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo he trabajado en las comunidades rurales, ¿no? Y cuando me pagaban 3 pesos, nunca dije, a mí me pagan 3 pesos, yo hago porque trabajo con 3 pesos. No, nunca me ha importado el salario, me importa la transformación, ¿no? Y entonces hay muchísima posibilidad de que ustedes hagan muchas cosas, pues presionando a los... Miren, aquí en la Secretaría tenemos esta ley de austeridad, no sé si sepan, pero ahí antes yo llegaba, cuando me invitaban a dar alguna plática, asesoría, había salmón, había galletas de las más caras, había champán. Hoy tenemos que comprar el agua nosotros. Y todo ese dinero se está yendo a las comunidades más pobres. ¿Sí? No alcanzan, imagínense todos los millones que se están gastando. Y antes, ¿dónde quedaba ese dinero? ¿Dónde quedaban tantos miles y miles de millones de pesos? Hoy se está distribuyendo. A lo mejor a algunos no les gusta, ¿no? Que tengan beca a los niños, que son
700 pesos para uno, dicen, no, pues se la va a gastar en la cantina, ¿no? Pues es también de conciencia social. Por eso está el pensamiento crítico, ¿no? Los ejes y los campos, ¿no? Que el estudiante aprenda a cuestionar. Y uno, yo en este papel ahora de funcionario, pues yo escuchar, ¿no? Escuchar, y efectivamente, pero es un reto nacional de todas las personas, de exigir que efectivamente, por ejemplo, lo de la alimentación, ¿cuántas escuelas no se vende comida chatarra? Y hay ley y todo y se sigue vendiendo, ¿no? Y vemos cada vez más niños gordos, obesos, ¿no? Y cuando se propone a una alimentación más sana, las mamás son las primeras en que les dan los fritos, las papas, les ponen para que coman. Entonces necesitamos un cambio también de mentalidad para que haya una mejor distribución en el país, ¿no? Es una pregunta crucial para transformar este país, que todo el mundo tenga alimentación, ¿no? Y yo la traigo igual cuando era estudiante, tenía 18 años, esa fue mi tesis, porque salían, sacar a los niños a correr, a jugar y todo, sin nada en la panza, imagínense, le estamos creando taras mentales. Pero también estábamos prohibiendo a los niños que pudieran tener el derecho a correr, a reírse, a jugar. Es decir, pues era todo un tema, pero te agradezco la pregunta. Con esto cerramos la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos el entusiasmo y todas sus valiosas aportaciones. Para finalizar, recibamos el mensaje de cierre de la conferencia La Nueva Escuela Mexicana a cargo del maestro Rolando Rehuences, titular de la unidad 17A de la UPN Morelos. Yo me congratulo y me siento muy contento por esta conferencia y por ustedes que están acá y por los que se conectaron vía internet. Miren, nos conocemos desde hace cerca de 40 años. Juntamos nuestros pasos en la marcha y nuestra voz en la consigna por una mejor educación en este país. Desde entonces llegábamos con nuestras consignas y nuestras marchas a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Gobernación, tocábamos las puertas que fueran necesarias para pedir algo que hoy está ocurriendo, que hoy está pasando. Y esto para mí resulta muy importante. Varios compañeros de aquella época, de UPN, de la Universidad Pedagógica Nacional, están en la Secretaría de Educación. Está la compañera Xochitl Moreno, está la compañera Gisela Salinas, está la compañera Etelvina Sandoval en la Jored, está nuestro querido compañero y amigo Roberto Pulido. Y bueno, por eso, por lo que luchamos y por lo que caminamos, marchamos, gritamos en las calles, y ahora tenemos la posibilidad de hacer aquello por lo cual estuvimos luchando y gritando y buscando. Ya estamos un poco mayores, pero nos quedan ganas todavía y entusiasmo para seguirlo haciendo. Estamos pues en esta actitud de búsqueda de las soluciones que alguna vez estuvimos reclamando para el pueblo de México, para los estudiantes. Por eso esta pregunta, la penúltima, sobre la comida. La educación es gratuita, laica y obligatoria. No estamos obligados como Estado, como gobierno, a dar la educación. También la comida, bueno, se está luchando por eso, porque también la comida se está luchando, se está buscando la posibilidad en la medida en que se ahorra en otros aspectos donde nunca se ahorró y se derrochó. Ahora estamos en esa actitud y esperemos ir dando respuestas efectivamente a estas inquietudes de ustedes, que fueron también y son nuestras inquietudes. Efectivamente la escuela como la tenemos ahora empezó siendo custodia, la escuela custodia ya durante la Revolución Industrial, la escuela cuidadora de los niños. Claro que hubo escuela y hubo educación desde los griegos, pero la escuela tal como es ahora empezó siendo custodia.
cuidadora de los niños mientras los padres trabajaban 8, 14 horas en las fábricas en Londres. Empezó siendo custodia. Nosotros los maestros fuimos quienes le fuimos dando, a la redundancia, le fuimos dando su función socializadora y educativa. Nosotros, con nuestras luchas, con nuestro empuje, con nuestro trabajo. A partir de la teoría y la práctica. Porque efectivamente alguien dijo aquí hay teoría, sí es teoría, pero alguien que ha trabajado con los indígenas y con los grupos de compañeros de Oaxaca, con estudiantes, con padres de familia, con los maestros en Oaxaca, a través de una importante metodología que es la investigación de acción, sabe perfectamente, y ustedes también lo están aprendiendo en las aulas, que la teoría por sí misma es solo palabrería. Tenemos que llevarla a la práctica. Pero la práctica y la experiencia también sin la teoría es ciega. Requerimos las dos cosas. Requerimos la teoría y la práctica. Enriquecer nuestra práctica con la teoría. Alumbrar nuestra práctica con la teoría. Y a la vez, desde la práctica, ¿por qué no? Cambiarle la página a Piaget, igual y sí, porque Piaget trabajó en Ginebra y en Estados Unidos. No trabajó en las comunidades de Morelos o de Oaxaca. Podemos corregirle la página desde nuestro contexto, a lo mejor sí podemos corregirle la página. Entonces, la teoría puede enriquecerse con la práctica, por supuesto, y por supuesto que requerimos de la teoría para que nuestra práctica sea lúcida, alumbrar la práctica con la teoría correspondiente. Entonces, pues yo cierro esto, me siento muy contento por ustedes, por nosotros, porque pudimos traer a Roberto acá para que platique con ustedes, con los compañeros que se conectaron, y bueno, pues cerramos esta conferencia. Un abrazo a todas y todos, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Por concluido este evento, no sin antes agradecer la presencia de nuestro querido ponente, el doctor Isidro Pulido Ochoa. Muchísimas gracias, doctor, por su También agradecemos a las autoridades educativas, federales, estatales e invitados especiales que nos acompañaron de manera presencial y de manera virtual. Muchísimas gracias a todos los presentes por su asistencia, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima conferencia magistral del ciclo de conferencias magistrales Primavera 2020.